Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me voy a poner a desarmar aquí el conjunto de este semi chasis y tren delantero. Es decir, lo que quiero hacer es desacoplar el motor de todo el tren delantero. También voy a estar sacando la caja, ¿sí? Voy a ir desarmando todo esto. Como les dije, voy a arrancar sacando la caja de cambios, luego algunos periféricos. Ahí voy a aflojar el motor de las patas, lo levanto con la pluma, así ya lo desacoplo completamente de todo el sistema del tren delantero. Y ahí me voy a poner a desarmar todo el conjunto, que no sé por dónde se empieza, pero bueno, aquí tenemos un montón de tuercas con bujes, así que ahí vamos a ir desarmando todo el tren delantero del semi chasis de la Chevy. Vamos a arrancar por eso, así ya nos ponemos a restaurar lo que es todo el tren delantero de la Chevy. Ahí ya logré desacoplar motor, caja y semi chasis. Así que bueno, vamos a apartar el motor y la caja por un lado. Así arranco a desarmar acá todo el tren delantero. Y eso incluye desacoplar ahí la cremallera de dirección. Vamos a quitar todo junto con la bomba. Así no tenemos que sacar el fluido del sistema. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Sabía
Muy bien, ya tengo el tren delantero de la Chevy completamente desarmado. Simplemente me quedaron acá las patas del motor. Por aquí están todos los componentes, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos la cremallera de dirección con la bomba hidráulica, los extremos, la barra estabilizadora. Aquí tenemos el sistema de suspensión lado izquierdo. No pude desarmar el disco de freno acá, por eso vieron que hice un quilombo. No tengo esta llave, es un Allen 9 o no sé, pero el Allen número 10 no entra y el 8 baila. Así que no pude desarmar esto, así que por eso saqué todo el conjunto así. Y tampoco pude sacar este componente acá de la dirección porque lo mismo. Se afloja, pero después queda bailando del otro lado la cabeza del tornillo. Así que después me queda pendiente por desarmar esto. Tenemos aquí, miren lo que están estas rótulas. Los bujes de la barra estabilizadora no están tan mal, eso es, ahí nomás un rasponcito que tiene, pero después la goma se ve enterita. Este es el tope, también está bastante bien, y aquí del amortiguador también, aunque ya vamos a ver si es necesario poner amortiguadores nuevos. Los espirales van seguramente los mismos, pero sí, bujes vamos a cambiar. Aquí tenemos bujes de parrilla, estos probablemente vamos a ponerlos todos nuevos. Miren cómo se encuentran los de este lado. Bueno, así como están clavados no se los puede ver, pero probablemente ya que estamos haciendo una restauración completa del auto, vamos a estar cambiando todo. Y lo mismo acá, tampoco pude desarmar no tengo este cabeza de Allen. Los bujes de la barra estabilizadora del lado derecho también están bien. Y los bujes de los extremos y del sistema de dirección, estos están medio pelo también, así que supongo que esto se consigue, capaz que se compra el extremo este. Voy a llevar entonces ahora para afuera el semi chasis así le pegamos una buena limpieza así con la hidro, desengrasando y todo para que quede bien limpio. Y bueno, también todos estos componentes acá del tren delantero vamos a estar limpiándolos por completo, lo desengrasamos bien, todo lo preparamos para arrancar con la restauración.
Bueno, muy bien, ahí yo terminé de limpiar por completo el semichasis de la Chevy y bueno, las parrillas delanteras también. Así que vamos a arrancar a restaurar. Quiero hacerle unas pequeñas modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá quiero agregarle una chapita para que acá no se acumule agua, porque si bien tiene un agujero en el medio, nada que ver porque en esta zona todo se acumula agua. Acá estaba lleno de tierra y un poco de aceite. Lo mismo acá, le voy a fabricar una tapita así con chapa para que directamente no se acumule agua por acá. Acá le voy a estar arrimando más, sí, a esta chapa para que vaya bien al ras con este labio. Acá también una chapita para que no se acumule mugre, que esto era la zona donde más sucia estaba con aceite y barro. Acá también está roto, como verán. Bueno, de por sí tiene bastantes arreglos ya, ¿sí? Este chapón que está acá del lado inferior, como verán, para mí eso es una restauración. Sí, es evidente que es una restauración de todo este semichasis. Se le adaptó ahí un chapón como para reforzar. Y bueno, acá del lado de los largueros también, en esta parte de abajo, ahí pueden notar que también está reforzado aparentemente. No sé si reforzado porque sí nomás, o será que está oxidado del lado de abajo, se tuvo que reparar. Bueno, cuestión es que evidentemente ya está restaurado este semichasis. Yo le voy a estar haciendo estas modificaciones que les comenté, reparando acá esto que está, parece roto. A ver si nos ayudamos acá con... Pueden ver que ya está medio oxidado, va bastante. Miren cómo está esto. Voy a hacer un corte acá y hacer un parche, como verán. Bueno, tengo que reparar ahí. Eso era lo más grave. No lo voy a examinar bien, pero sí, eso era lo único, ya lo que estuve mirando. Y bueno, por supuesto vamos a lijar bien toda la superficie para sacar toda la pintura así, esta que está floja. ¿Sí? Vamos a preparar bien la superficie para volver a pintar todo este semichasis. Como vieron, ya quité la Chevy de la cabina de pintura. Ahí vamos a estar utilizándola para poder pintar todo el semichasis. Entonces voy a arrancar por lo que les dije, hacer esas modificaciones al semichasis. Vamos a estar preparando bien la superficie para pintarlo. Vamos a pintarlo también y vamos a pintar las parrillas, pero antes de las parrillas le voy a sacar los bujes para, bueno, llevar la muestra, comprar bujes nuevos y clavarle los bujes nuevos también. Así que vamos a meterle.
Qué manera de lijar. Miren lo que es todo este enchastre. Bueno, como vieron ya ahí en el video, ya le coloqué aquí las chapas para cerrar acá y que no se acumule mugre en esta zona. Esto no tiene ninguna función, no es un refuerzo, sino que el objetivo que yo quería era que no se acumule aceite, mugre, barro en estos tipo canaletas que había, ¿no es cierto? Por supuesto que algo de rigidez aporta a toda la estructura, pero bueno, no era el objetivo. Ya le pasé todo el disco de desbaste, así que quedó bastante bien, no importa, la idea no es que quede estéticamente perfecto, ¿no? Sino que cumpla la función que yo quería de que que esto no se acumule de aceite, barro, agua. Y bueno, ya le estuve dando una tremenda lijada. La verdad, qué lindo que es lijar con lija de grano grueso. Ahí le estuve dando con esta lija de grano 60 para rayar por completo, rayar bien toda la superficie del semi chasis y bueno, como verán está así medio, tiene esas manchas blancas porque le pasé un trapo humedecido con este desoxidante pasivante, ¿sí? De la marca Full Paint, que me dieron la gente de Pinturas Misioneras. Esto es para anular el óxido, ¿sí? Hace esta reacción sobre el metal pelado. Y bueno, como estuve lijando y había zonas donde llegué a pelar completamente la pintura, ataqué todo con ese producto para, bueno, prevenir toda la oxidación. Así que ahora vamos a estar pintando completamente el semichasis con pintura de subcarrocería. Aquí la tengo también, esta de la marca Pluscar de Pinturas Misioneras. Sí, esta es texturado, bueno, esta es a base de agua, así que lo que voy a estar haciendo antes es tirarle un poco de aerosol negro a las partes donde está pelado así la chapa. Le tiramos aerosol para sellar la superficie y después sí aplicamos este producto que la verdad es muy bueno. Ya lo usé en el Asabeiro, en el 147. Y bueno, quiero sellar primero aquí con pintura en aerosol porque esto es al agua. Y bueno, la función principal de este producto es amortiguar los golpes producto de piedras, cascotes, eso que pueden pegar de abajo en la carrocería, ¿sí? Pero para evitar la oxidación y eso vamos a estar sellando todo con pintura en aerosol. Voy a dar aerosol negro nomás, ¿sí? Para que quede todo un mismo color. Y después ya voy a pasar a aplicar este producto, que lo voy a estar haciendo a pincel nomás. Estaba por utilizar la pistolita para aplicárselo, pero me doy cuenta que voy a tener que empapelar no solo el piso, sino también las paredes y todo, porque bueno, no es lo mismo cuando aplicas este producto, por ejemplo, en el guardabarro de un auto o en el piso, que es una gran superficie que tenés seguro, sabes a dónde dirigís el disparo del producto. Pero en este caso, como el semichasis tiene muy poca superficie, me va a escupir la pintura por todos lados, inclusive hasta por las paredes. Y una vez que esto se seca, después re jodido andar sacando, voy a tener que empapelar todo. Así que le voy a dar a pincel, va a cumplir la misma función, va a quedar bien. Inclusive después en la última mano yo le hago la técnica esa de ir punteando con el pincel para darle el mismo acabado que le daría la pistola con la que se aplica este producto. Así que lo que voy a hacer antes, vamos a limpiar primero toda la zona, porque miren la mugre que se generó de estar lijando. Voy a volver a desengrasar bien la superficie. Por supuesto, ya limpié también todo por el lado de abajo. Ahí pueden ver también, tiene un poco de esas manchas blancas, también producto de lo mismo, de haber aplicado el desengrasante fosfatizante. Así que bueno, vamos a arrancar a pintar. Como les dije, voy a ordenar todo primero, voy a volver a desengrasar y limpiar bien la superficie y ya pasamos a aplicar el producto.
Muy bien, ya terminé de ensamblar por completo todo el juego de parrillas de la Chevy. Ya están pintaditas, también las pinté con pintura de subcarrocería, sí, que la compré en Pinturas Misioneras en la sucursal de aquí de la ciudad de Oberá. Bueno, la empresa también tiene sucursales en la ciudad de Posadas y una sucursal en la ciudad de El Dorado, Misiones. Trabajan con envíos a toda la provincia de Misiones, así que por cualquier consulta o algún asesoramiento técnico que quieras saber, les voy a estar dejando como siempre los links para comunicarse con ellos aquí en la descripción de este video. Miren, así es como quedaron las parrillas. Bueno, por supuesto que antes del trabajo de pintura le hicimos el mismo tratamiento que al semi-chasis lo lijamos por completo, lo tocamos con desoxidante fosfatizante y luego recién de desengrasar lo pasamos a pintar. Y así es como quedaron. O sea, le apliqué la misma técnica, ¿no? Le fui punteando con un pincel viejo para que quede más o menos con este aspecto, ¿sí? Con la rugosidad. Ya le coloqué todos los bujes nuevos, ¿sí? Estas son las parrillas inferiores. Ya tienen puesto todos los bujecitos nuevos. Le pusimos las rótulas. En este caso las rótulas inferiores son las mismas, ¿sí? Lo único que tuvimos que ponerle nuevo fue el fuelle, pero la rótula está, miren, no la puedo mover. Están en muy buen estado las rótulas. Y en el caso de las superiores, sí, ya le pusimos los bujes nuevos también. Restauré esta varilla que va entre medio de los bujes, que es la que fija la parrilla al semi-chasis ese mediante unos tornillos que pasan por ahí. Y le pusimos en este caso sí la rótula nueva a ambas parrillas. Bueno, restauré acá las arandelas. Esas son las que van acá en este extremo. Todavía no las pongo porque la idea es apretar bien todo el conjunto de los bujes con cuando esté, ¿no?, el motor puesto, cuando está armado todo el tren delantero. Ahí recién le damos el apriete final a los bujes. Así que por ahora están simplemente clavados, sí, pero no le pongo el tornillo que va acá con la arandela para apretarlos. Por aquí en esta bolsa también tenemos unos repuestos más, como estos que son los tacos de goma que apoyan aquí en el semi-chasis. Van acá, los otros van en aquel extremo, sí. Después hay las gomas también de las parrillas, pero bueno, todo esto no lo vamos a estar colocando por ahora. Hay bieletas también por acá, si no me equivoco. Bueno, compramos ya unos cuantos repuestos, eso todavía no lo vamos a estar instalando. Y bueno, así es como quedó el semi-chasis. Miren el acabado también, para mí quedó espectacular. Bueno, estas son las modificaciones que le hice para que no se acumule agua. Aquí le hice una reparación porque estaba medio picado, y después por el resto ya está. Miren cómo quedó, la verdad que me encanta. Muy buenos los resultados con haber aplicado la pintura de subcarrocería en el semi-chasis de la Chevy. Bueno, en realidad quería descansar un poco del trabajo de chapa, por eso es que me puse a restaurar esto. Ahora voy a retomar nuevamente ese trabajo, tengo que hacer un montón de parchecitos más. Pero este video va a llegar hasta casi, misión cumplida. Quería restaurar el semi-chasis de la Chevy, bueno, junto con las parrillas que también conforman todo el conjunto, ¿no? Así que ya estamos con esta parte. Como les digo, tengo que retomar ahora el trabajo de chapa en la carrocería de la Chevy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, me dejan un like. No olviden de compartirlo con sus amigos. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita, así te enterás cada vez que subo un video nuevo. Déjame un comentario también en este video qué te pareció el trabajo, qué te parecieron los resultados, y nos vemos la próxima. Chau, chau.